Agile Content es una empresa de tecnología, desarrollamos tecnología propia, somos lo que se llama un fabricante de software, una empresa que desarrolla tecnología y la comercializa en forma de licencia. Trabajamos para industrias que comercializan, digamos, lo que son los medios digitales y ofrecen publicidad interactiva segmentada. Cuando nacimos en el 2007, del 2007 al 2009 nos desarrollamos principalmente en España, trabajando con TV3, con Televisión Española, con Telecinco, con El Periódico, grandes grupos que estaban aquí. Y una vez que vimos que el modelo funcionaba, que teníamos un producto realmente que daba satisfacción a clientes, decidimos empezar la internacionalización. Ya en ese momento, en 2009, hicimos una ronda de inversión, entraron inversores privados, entraron fondos de inversión y empezamos lo que es una expansión, sobre todo centrado en Latinoamérica, que era nuestro camino natural. A lo largo de los 4 años siguientes y acorde un poco a un plan estratégico que habíamos desarrollado, digamos, en el 2010 empezamos a exportar tímidamente un 5%, después fue un 35%, después fue un 70% y ahora estamos más del 80-85% de ventas fuera de España. Barcelona en particular y Cataluña en general, digamos, es un buen lugar para hacer negocios y la verdad que es un ecosistema bastante potente y cada vez más business friendly, digamos, como para empresas de tecnología, ¿no? Concretamente con el ICF los hemos incorporado de socios, es bastante atractivo que tengan una línea para apoyar empresas que salgan al mercado, es decir, el MAP es un instrumento que puede ir siendo una de las buenas vías para una empresa como nosotros y el ICF es un institucional que nos da mucho confort porque, bueno, si te conoce en tu propio mercado, ¿no? Es decir, te da garantías hacia afuera y, bueno, básicamente nuestra intención es ir creciendo, mantener una tasa de crecimiento importante. Evidentemente no tienes visibilidad a 5 o 10 años exactamente qué va a pasar, pero sí en los próximos 3-4 años, que es un poco el scope en lo que nosotros podemos planificar realmente un plan de negocio, bueno, tenemos unos cimientos muy sólidos en prácticamente todas las geografías.